Hola a todos. En esta clase vamos a intentar algo un poquito diferente al resto de las clases anteriores, puesto que me pareció una buena idea que conozcan a quién se encuentra un poco detrás de los textos que leen semanalmente, y bueno, sea un poquito más ameno la clase a través de un video y una presentación. Lo que vamos a ver en la clase del día de la fecha es básicamente la crisis del Imperio Portugués, iniciada en 1807, y finalmente la independencia de Brasil, que se consolida en 1824 con la sanción de la Constitución. Ahora bien, la pregunta es básicamente a lo cual todos los estudios se refieren, que es por qué Brasil fue un caso diferente. Y esto se expresa muy bien en el título de esta clase, que es la independencia de Brasil, conflictiva pero sin guerra. Y efectivamente, a diferencia del conjunto de los territorios hispanoamericanos, es decir, de las posesiones ultramarinas americanas de la monarquía española, Brasil no tiene una guerra generalizada y, por el otro lado, se caracteriza por haber mantenido la unidad territorial, que en el caso particular hispanoamericano no sucede, sino que se fragmenta en múltiples territorios. La temporalidad, la cronología que he elegido en este caso, se extiende entre 1808 o 1807 y 1824. Al igual que en el caso hispanoamericano, la crisis comienza en 1807 con la invasión napoleónica a Portugal, que es anterior a la conquista del territorio español, ¿no? Recordemos que Napoleón había ingresado por España para conquistar primero lo que es el Portugal, y finalmente lo que sucede es que en 1808, y esta es otra diferencia con el caso hispanoamericano, es que los reyes, con el apoyo de la Armada Naval inglesa, británica, traslada su corte imperial hacia las posesiones ultramarinas. Después de una breve estadía en Bahía, se establecen finalmente en Río de Janeiro. Ahora bien, allí se generan algunas circunstancias, porque hay un intento muy marcado por parte de la corte portuguesa de reproducir reproducir en América las instituciones peninsulares, lo más cercano posible a lo que sucedía en el caso de la península ibérica. Ahora bien, en esto, por ejemplo, nosotros ya lo habíamos visto, cómo se intentan recrear las instituciones peninsulares a través del texto de Alperi-Ndongue, y habíamos visto cómo a través de este concepto de internalización de la monarquía nos dábamos cuenta de cómo sucede este proceso de instalación de un aparato administrativo, aunque sea parcializado, que sea una transferencia de las instituciones portuguesas. Ahora bien, una de las primeras cuestiones, por ejemplo, y esto es interesante, es que se va a crear, por ejemplo, la imprenta real. De esta forma aparece por primera vez en el caso portugués lo que sería en América la Gaceta de Río de Janeiro, que era un órgano destinado a publicar sobre todo documentos oficiales, anuncios locales, noticias del mundo entero, y algunos comentarios y análisis que bueno, la monarquía intentó transferir hacia América, ¿no? Es decir, que en un cierto sentido hay un intento muy importante por europeizar América, y particularmente la sede del gobierno, que es en este caso Río de Janeiro, y transformarla en un espacio que sea compatible con la importancia que esta ciudad o esta provincia tenía dentro del Imperio Portugués. En 1815
algo muy importante a destacar es que Joao va a ser el regente y posteriormente, cuando ya se declare la incapacidad de María I, Joao VI será finalmente nombrado rey en 1818. Sin embargo, algo importante, y esto es muy interesante porque también es un proceso que difiere de lo que sucede en el caso hispanoamericano, puesto que finalmente en 1815 Joao no tiene absolutamente ninguna intención de retornar a la península y por el contrario eleva al Brasil a la calidad de reino. De esta forma se queda conformado lo que sería el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. Ahora, ¿cómo se concibe lo que está sucediendo en el caso de la monarquía portuguesa dentro del conjunto más amplio de los movimientos revolucionarios hispanoamericanos? Una de las primeras cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta es que existe dentro de la corte un fuerte temor a la explosión de movimientos similares en el Imperio Luso, y no solamente se tiene en cuenta la experiencia hispanoamericana, es decir, lo que está sucediendo en estos territorios desde el año 1808 y sobre todo a partir de 1810 con las conformaciones de la Junta Nueva Granada, en el caso de el Río de la Plata o el caso quiteño, pero sino también hay un fuerte temor a la experiencia que ya se tiene del caso francés, fundamentalmente la República Jacobina, pero también a partir de la invasión del Imperio Napoleónico, la experiencia estadounidense, y algo que no es menor son los propios levantamientos internos que se habían dado a partir de finales del siglo XVIII, por empezar con la Inconfidencia Mineira de 1789 y la posterior Conjuración Baiana de 1798. De hecho, algo interesante a destacar es, por ejemplo, que la Inconfidencia Minera va a tener una fuerte, se da en el área, digamos, de Minas Gerais, va a tener una fuerte persistencia en el imaginario colectivo brasilero. Incluso será uno de los procesos que más se va a tener en cuenta cuando finalmente explote, estalle por los aires el régimen monárquico en 1889 y se conforme finalmente la primera república, o la conocida República Vieja, hacia 1895. La Inconfidencia Mineira, digamos, era un levantamiento típico del antiguo régimen en el que se reclamaba por los tributos, los fuertes tributos que desde la corona, desde el Estado central, se les imponían a los territorios ultramarinos. Pero finalmente va a haber un cierto apoyo popular y, por ejemplo, cuando finalmente se la derrote a la Inconfidencia, la persona que es una de las personas que es ejecutada, que es Tiradentes, va a ser retomado posteriormente, hacia finales del siglo XIX, como dije, como un héroe nacional y un mártir para la causa independentista. Porque si bien comienza este movimiento como una clara manifestación o un enojo propio del antiguo régimen, finalmente se va a transformar rápidamente en un movimiento independentista. Entonces, la monarquía, la evaluación que hace la monarquía portuguesa sobre la situación hispanoamericana, tiende a buscar formas que permitan canalizar el descontento y garantizar de esta forma la integridad política de la monarquía. Dentro de estos individuos que conforman la corte de Joao, se va a destacar, por ejemplo, Silvestre Piñero Ferreira, que además de ser un pensador, un filósofo, va a ocupar una infinidad de cargos públicos dentro de la monarquía hasta que finalmente retorna a Lisboa hacia 1822-23, cuando la monarquía portuguesa finalmente, o las tropas de la monarquía portuguesa finalmente sean eliminadas, desterradas del Imperio de Brasil.
Silvestre Piñero Ferreira escribe un texto en este marco que le encara el propio Joao, y en él describe el vértigo revolucionario del siglo. La evaluación que hacía Silvestre Piñero Ferreira era que era necesario llevar a cabo una reforma del imperio antes de que estalle producto de los descontentos sociales. Y en este sentido, él decía, por ejemplo, por cuanto no se trata simplemente de saber en cuál de los vastos dominios de su real corona conviene más que vuestra Alteza Real se digne fijar su residencia. Trátase nada menos que de suspender y disipar el torrente de los males con que el vértigo revolucionario del siglo, el ejemplo de los pueblos vecinos y la mala entendida política que va devastando a Europa amenazan de una próxima disolución y de total ruina a los estados de vuestra Alteza Real, esparcido por las 5 partes del mundo, ya sea por la emancipación de las colonias, en el caso de regresar vuestra Alteza Real para Europa, ya sea por la insurrección del reino de Portugal, si aquellos pueblos, perdidas las esperanzas que aún animan de ver retornar a su amado príncipe, se juzgaren reducidos a la humillante calidad de colonias. En este apretado párrafo, Silvestre Piñero Ferreira está dando ya cuenta de una serie de un conjunto de evaluaciones de la totalidad de la monarquía portuguesa, es decir, tanto los territorios peninsulares como los territorios americanos, ¿no? Y lo que sostiene es que es muy consciente de que desde finales del siglo XVIII, con la Revolución Estadounidense y la Revolución Francesa, y posteriormente con el ejemplo de las colonias hispanoamericanas, existe una suerte de vértigo revolucionario en el siglo. No solamente hay que tomar en este sentido el ejemplo de los pueblos vecinos, y el pueblo más vecino y más cercano que tienen son dos, y es la Nueva Granada al norte y el Río de la Plata en el caso suroccidental. Ahora bien, no solamente Silvestre Piñero Ferreira ve esto como una amenaza, sino que también ve como una amenaza una política, una mala entendida política que va devastando a Europa. Esta mala política es lo que nosotros podríamos denominar como la irradiación del pensamiento liberal. Para Silvestre Piñero Ferreira, este conjunto de cuestiones amenazan con la desintegración del imperio portugués. Ahora bien, el problema también para Silvestre Piñero Ferreira no era solamente el vértigo revolucionario del siglo, sino también la propia situación del reino de Portugal, puesto que, como va a suceder posteriormente, se juzgan humillados porque se conciben como una colonia. Y acá el hecho no solamente es que los peninsulares no quieren estar sometidos a los territorios americanos, sino que además tampoco quieren, o comprenden mejor dicho, que el apoyo inglés que se le presta a Portugal es concebido un poco como una reducción a una cierta o una especie de colonialidad. Entonces, no solamente tenemos el caso de los ejemplos hispanoamericanos, sino también tenemos el caso de la difusión de los principios liberales y la propia situación de la península ibérica, en la que el conjunto de funcionarios que se encuentran allí, que son parte de la regencia, como vamos a ver ahora, se sienten en una situación absolutamente humillante al hecho de percibir que no solamente los roles se han invertido, es decir, Portugal pasa a ser una colonia americana, sino que además el protectorado que ejercen los ingleses es concebido como una suerte de colonialidad. Y Silvestre Piñero Ferreira no se equivocaba. Unos cuantos años después, este texto fue escrito en 1815, estallaría en Porto, una ciudad de Portugal,
lo que se conoce como la Revolución de Oporto o el movimiento vintista. Este movimiento fue iniciado en agosto de 1820 y sobre todo quien estuvo a la cabeza de este movimiento fue Manuel Fernández Tomás, que pertenecía a un grupo conocido como Osinedrio. Y básicamente este movimiento tuvo una fuerte repercusión del movimiento liberal español de 1820, al cual se encontraba a la cabeza Rafael de Riego. Recordemos brevemente este proceso. En 1820, Rafael de Riego, que era un comandante destinado a las fuerzas expedicionarias que iban a sofocar los movimientos revolucionarios americanos, se rebela y digamos, lo que sostiene es que el rey debe aceptar nuevamente la Constitución gaditana, la Constitución de 1812, los principios constitucionales que establecía la Constitución. Es lo que se conoce a partir de entonces como el trienio liberal, que va desde 1820 a 1823, movimiento en el cual se lo obliga a Fernando VII a reconocer estos movimientos, este movimiento constitucional, a reconocer la Constitución de 1812, que se restablece no solamente para los territorios españoles, sino también para los territorios americanos que aún no se encuentran independizados. Lo que sí, el movimiento de Oporto se da en gran medida por parte de la ausencia del rey y esta evaluación que se hacía de que el Brasil estaba sometido básicamente a una calidad de colonia en detrimento de sus intereses en favor de los intereses americanos. Se produce entonces, y a partir de la Revolución de Oporto, una serie de transformaciones institucionales, porque paralelo a la regencia que se encontraba en Lisboa, se va a conformar en Oporto una junta provisional del Supremo Gobierno del Reino, es una junta provisional, y se van finalmente a fusionar ambos movimientos en septiembre de 1820. La junta provisional va a convocar a Cortes con el objetivo de sancionar una constitución, pero paralelamente le exigen a João VI que retorne a Portugal. En 1821 efectivamente se convocan y se juntan las Cortes y finalmente en marzo terminan sancionando lo que se conoce como las bases de la constitución política de la monarquía portuguesa, y al año siguiente, a finales del año siguiente, en septiembre, se va a sancionar la constitución política de la monarquía portuguesa. Y esta distinción es muy interesante y muy importante, porque lo que se sanciona primeramente no son más que unas bases, no es la constitución, que será sancionada posteriormente. En octubre de 1820, la Junta Provisional publica un manifiesto. Este manifiesto no está destinado solamente a los territorios portugueses, sino que además está destinado a todas las posesiones ultramarinas de Portugal. Pero va acompañado específicamente de una serie de instrucciones y está destinado fundamentalmente a Brasil. En este manifiesto lo que se señala es: la Junta se limita a rogar a nuestros hermanos ultramarinos, en nombre de la patria, de tan íntimas y sagradas relaciones que nos ligan a una misma familia, en nombre de los hábitos que a unos y a otros nos son tan caros, en nombre finalmente de los mutuos y recíprocos intereses que nos unen, no demoren en venir a cooperar con nosotros en un mismo congreso para la regeneración inmortal del Imperio Lusitano. Bien, la palabra regeneración va a ser utilizada en casi todos los escritos de la Junta Provisional. Para los miembros que convocan a Cortes, este llamado a Cortes y la posterior sanción de una constitución conforman parte de un proceso de regeneración de la monarquía portuguesa. Este llamado a Cortes
se caracteriza por la exigencia de consolidar la existencia política digna de los pueblos. ¿Y cuál es esa dignidad de los pueblos? Bueno, sancionar lo que ellos señalan como la Carta de su Libertad, que en última instancia es una constitución de carácter liberal. En ella lo que promueven es una división de poderes y la garantía de derechos individuales frente a la arbitrariedad de una misma persona. En este caso, particularmente el rey, están haciendo referencia. Lo que sostienen es que deben apartarse del horizonte político las cortes de tipo antiguas, sino que en reemplazo de ellas debe existir una asamblea y una representación, por lo tanto, nacional. Nuevamente, ya estamos percibiendo este influjo, esta recepción del liberalismo gaditano del 12, pero también del 20, y sobre todo del 12, cuando las Cortes, recuerden ustedes que esto lo habíamos visto, finalmente se convocan, pero no a la manera antigua, sino como una asamblea, como dirá Rodríguez, de tipo moderna, puesto que hay una representación ya no de los cuerpos en las que se compone la sociedad peninsular y americana, sino básicamente como una asamblea de carácter nacional. Como había dicho, en 1821 se sancionan las bases de la constitución política de la monarquía portuguesa y también, como había dicho, no constituye más que una carta de derechos esenciales, una especie de Bill of Rights de los Estados Unidos, que garantiza ciertos principios, ciertos derechos básicos como la libertad, la seguridad, la propiedad de todos los ciudadanos, es decir, conservar los derechos naturales e imprescriptibles e inalienables frente al poder arbitrario. Asimismo, las bases sostienen que la nación portuguesa es la unión de todos los portugueses de ambos hemisferios. Nuevamente, acá podemos ver la irradiación del movimiento laboral, liberal español, que también había sostenido que la nación española se compone de todos los españoles de ambos lados del hemisferio. A su vez, las bases de la constitución política de la monarquía reafirmaban a João VI como el rey legítimo de la monarquía y exigían que retornen a Portugal. En el interín, lo que establecía las bases es que se convoque a Cortes para de esta forma poder sancionar una constitución, que como habíamos dicho finalmente se sanciona en 1822, pero la cuestión particular acá es cuál es la participación del caso brasilero. ¿Cuáles son las repercusiones que tanto la revolución de Oporto como la conformación de una junta provisional que absorbe a la regencia y la llamada, la convocatoria a juntas, a cortes, tiene dentro del Brasil? La llegada de las noticias se da algún mes después de la conformación de la junta, hacia octubre de 1820, y se da un caso absolutamente inédito en Brasil, porque se empiezan a conformar juntas gubernativas provisionales, de las cuales las más importantes, o mejor dicho, las primeras, se dan en los primeros meses de 1821, enero-febrero, y se dan en Pará, en Grão-Pará, Bahía y Río de Janeiro, en estas provincias. Pero este tipo de juntas tienen características particulares. Básicamente, la junta de Pará consideraba, por ejemplo, sumamente arbitrario el control que se ejercía fuertemente desde Río de Janeiro, ¿no? Desde la corte. En el caso específico de Bahía, por ejemplo, en el que básicamente predominaban en la junta los comerciantes, sobre todo
en que establecían un vínculo entre Portugal y África, existía una serie de semejanzas de posiciones entre los comerciantes locales y los portugueses de ultramar, ¿no? Los portugueses brasileños, y rechazaban justamente el beneficio de Inglaterra. ¿Por qué rechazaban esto? Recordemos brevemente que no solamente Inglaterra fue la que encargada de trasladar a la corte monárquica, de darle un apoyo militar al traslado de esa corte, sino que ya incluso los comerciantes británicos aliados con los portugueses habían empezado a tener ciertos beneficios comerciales, como por ejemplo las rebajas en las tasas de aduana, por ejemplo jueces británicos que entendían en sus propios asuntos y en los pleitos americanos. Entonces todos los tratados comerciales entre Inglaterra y Brasil incorporaban cláusulas sobre la disminución y la prohibición progresiva del tráfico de esclavos, el desarrollo de la mano de obra libre, que incentivaba no solo a la proletarización, sino al consumo individual. Esto, por supuesto, lo vamos a ver próximamente en la clase 14-12, cuando veamos las transformaciones económicas impulsadas por los procesos revolucionarios. Pero lo que me interesaría que nos quedemos, es que Inglaterra tenía privilegios por parte de la monarquía británica, y de esta forma se aseguraba una porción enorme del comercio ultramarino, del comercio americano. Los comerciantes, tanto portugueses como los portugueses de ultramar, los portugueses americanos, se sienten absolutamente que sus intereses no son considerados por parte de la monarquía, y que por el contrario hay un beneficio, existe un beneficio enorme hacia Inglaterra. El caso de Río de Janeiro, por último, es una situación también bastante particular, porque a diferencia de Bahía, la situación de los comerciantes es mucho más beneficiosa. En este sentido, a diferencia de las dos juntas anteriores, la de Pará y la de Bahía, que apoyan al constitucionalismo liberal que se está dando en Portugal, en la península portuguesa, los miembros de la Junta de Río de Janeiro van a apoyar a Pedro, el hijo de João. Es decir, que apoyan una salida monárquica, ni no tanto el constitucionalismo liberal. Por supuesto que estas son las primeras reacciones a las llegadas de las noticias del imperio de la península ibérica, ¿no? Se van a formar, por ejemplo, en el caso de Pará, el 1 de enero, en Bahía ya el 10 de febrero y en Río de Janeiro el 26. Pero tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que se van a conformar juntas también después en Pernambuco, en Minas Gerais, Sao Paulo, se va a conformar también en la provincia oriental, en el Maranhão, en Goiás. Bueno, se van a ir diseminando por el conjunto del territorio brasilero una serie de juntas que amenazan, por supuesto, con la disgregación del territorio, de la integridad política de la monarquía. En este ejemplo, nosotros vemos, por ejemplo, una proclamación de los comerciantes de Bahía de comienzos de 1821, y vemos ya de entrada notoriamente que la junta está dominada por los comerciantes, ¿no? Y dicen: comerciantes de Bahía, ustedes que son el nervio del Estado, ustedes sobre quien el despotismo ha sido el más pesado y cuyos intereses han sido menos protegidos, ¿qué hacen? Sus hermanos y sus asociados de Europa tienen abierto el camino de la gloria. Seguidlos pues y entonen con ellos la canción saludable de la libertad de Brasil. ¡Viva la Constitución y el justo rey! Es decir, fíjense cómo los comerciantes apoyan esta salida constitucional que se está dando en el caso de la península ibérica, ¿verdad? Tenemos, sin embargo, también un proceso paralelo que se da, que es la creación de la provincia cisplatina. Acá
Claramente es un fenómeno que apoya la tesis de João Pimenta, cuya perspectiva es incorporar al movimiento brasilero en el conjunto de los procesos revolucionarios hispanoamericanos, ¿no? En este sentido, la provincia cisplatina es la ocupación y finalmente incorporación como provincia de la banda oriental entre 1817 y después finalmente en 1821, cuando se convoque un congreso y finalmente decidan, entre comillas, abiertamente la incorporación a la monarquía portuguesa. João Pimenta sostiene, por ejemplo, que no es solo pura y exclusivamente combatir la anarquía artiguista, sino, y algo importante, es que la América española, digamos, había dado ya motivos para la intervención de la monarquía portuguesa. Ustedes recordarán, por ejemplo, que en 1815 señaló el momento de mayor expansión del movimiento artiguista en la banda oriental y en el litoral rioplatense, luego de las victorias sobre el Directorio. La revolución artiguista se comenzaría a radicalizar a partir de entonces, y su retórica, sobre todo a partir de la sanción del reglamento artiguista de 1815, pondría mucho énfasis en lograr un igualitarismo, tanto en lo referente a las tomas de decisiones políticas como en los derechos de propiedad. Esto claramente alarmó a las élites orientales, tanto políticas como las élites económicas y letradas, o en palabras de Pedro Barrán, generó un miedo social que habría conducido finalmente al distanciamiento de estos sectores respecto al sistema de Artigas, ¿no? A fines de 1819, por ejemplo, un grupo de hacendados de la ciudad de Canelones, remitió una representación a Lecor, que era quien se encargaba de los ejércitos portugueses, que estaba a cargo de los ejércitos portugueses, de los voluntarios reales, y sostenían que, por ejemplo, el sistema adoptado por Artigas había destruido la prosperidad de la provincia y había hecho interminables los desórdenes políticos. Nuevamente, el sector letrado de Montevideo se opuso fervientemente al artiguismo y al radicalismo que el artiguismo promovía, ¿no? Nicolás Herrera, por ejemplo, sostenía una oposición basada en la destrucción de las jerarquías tradicionales y una serie de divisiones y de disensos internos que el artiguismo promovía, ¿no? Por ejemplo, sostenía Nicolás Herrera que el dogma de la igualdad agita a la multitud contra todos los gobiernos y ha establecido una guerra entre el pobre y el rico, el amo y el señor, el que manda y el que obedece, ¿no? Entonces, tenemos acá, digamos, una serie, un conjunto de tópicos que van a dominar a las élites orientales, nuevamente, tanto políticas como económicas como letradas, referentes, digamos, a las divisiones internas de las autoridades civiles que no podían hacer frente al artiguismo, y de esta forma conciben a la monarquía, o comienzan a concebir a la monarquía como una salida viable, mientras que la revolución, que se inclina por otra parte por el republicanismo, es considerada como un retroceso. Finalmente, hacia 1817, Carlos Federico Lecor, como recién mencioné, se puso a la cabeza de la división de los voluntarios reales y finalmente ingresó a Montevideo, pero al mismo tiempo Artigas fue derrotado en 1820 en la batalla de Tacuarembó, y mientras desocupaba el territorio oriental fue finalmente derrotado por Ramírez, el gobernador de Entre Ríos. Una de las circunstancias que se da en este caso muy particulares es que la élite política, la élite letrada, da una gran acogida a la invasión de Lecor y de las fuerzas monárquicas portuguesas, ¿no? Y lo que sostienen, por ejemplo, es que siempre discusiones en términos económicos y políticos. Por ejemplo, en lo político,
acusaban al artiguismo de haber ultrajado la representación natural del cabildo, ¿no? Y por el lado de lo económico, una destrucción de las riquezas y la prosperidad del país, de la banda oriental. Ahora bien, luego de la invasión de Lecor, Silvestre Piñero Ferreira, a la sazón ministro de Relaciones Exteriores, o ministro de Asuntos Extranjeros, como se le denominaba en la época, va a dar una serie de instrucciones sobre cómo debe finalmente ser incorporada la banda oriental, y sostiene que debe ser a raíz de un congreso de los locales, ¿verdad? Este congreso finalmente se sanciona, se reúne, mejor dicho, entre julio y agosto de 1821. Tenía 16 miembros, había presente, de los 18 que habían sido convocados. En esencia, las figuras que dominaron ese congreso fueron las figuras más cercanas a lo que se conoce como el Círculo del Barón. Es decir, que cuando Lecor ingresa finalmente en la banda oriental y finalmente en Montevideo, capital de la banda oriental, establece algunos ciertos vínculos cordiales con las élites y trata de acercarlos por medios no coercitivos, y los reúne en un círculo que se conoce como el Círculo del Barón, haciendo referencia al título nobiliario de Lecor, el Barón. Entre 1822, luego de el acta de incorporación de la banda oriental como provincia cisplatina al Imperio Portugués, entre 1822 y 1823 se van a generar ciertos disensos dentro de la monarquía portuguesa, porque ya Brasil va a haber declarado su independencia, pero los ejércitos portugueses aún no han desocupado la banda oriental, y sobre todo quedan en sus manos se encuentra la posesión de Montevideo, mientras que el resto del territorio se encuentra en posesión de las fuerzas brasileras. Ya aquí en la banda oriental entonces se empieza a dar una cierta ruptura del orden monárquico en la banda oriental, y comienzan a aparecer, sobre todo en la ciudad de Montevideo, un sector que había estado hasta ese momento en la oscuridad, sobre todo quien estaba a la cabeza de este movimiento, Santiago Vázquez, van a redactar una serie de periódicos aprovechando, digamos, todas estas liberalidades que le había otorgado la monarquía portuguesa, sobre todo la libertad de imprenta de 1821. Empiezan a publicar una serie de periódicos, como por ejemplo El Pampero, en el que se propone la incorporación a las Provincias Unidas y se habla en favor del sistema republicano de gobierno. Lo que sucede es que finalmente en 1824 son desocupadas las tropas portuguesas y finalmente se incorpora nuevamente la banda oriental, pero ya no al Imperio portugués, sino al Imperio brasilero, y sobre todo se va a aprobar la Constitución de 1824. Lo que sucede también, y ahora vamos a ver directamente el movimiento de independencia brasilero, es que en 1821 João finalmente retorna a Portugal, es decir, cumple con las exigencias que le había impuesto la Junta y queda a cargo de Brasil Pedro, que en calidad de regente se le encarga el mantenimiento de la integridad política de la monarquía portuguesa. Paralelamente, las Cortes también reclaman que Pedro retorne a Portugal y no accede, y lanza el famoso Eufico o Yo me quedo. José Bonifacio de Andrada, que era ministro de gobierno, hay una presión por convocar, también una presión interna por convocar una asamblea constituyente. Entonces finalmente Pedro lanza el famoso grito de Ipiranga, que es el comienzo del proceso revolucionario, o mejor dicho, el proceso de independentista brasilero hacia finales de 1822. Finalmente Pedro va a ser coronado como emperador de Brasil con el nombre de Pedro I. En 1822, sin embargo, se convocan
las cortes que se encuentran sesionando reciben a los diputados brasileros. Los diputados brasileros en el contexto de las cortes de 1822 es de una fuerte ruptura con los diputados portugueses o europeos y comienza a darse un enfrentamiento cada vez más marcado entre los americanos y los europeos. Ambos sostienen un ánimo totalmente absolutista, pero difieren en algunas cosas, y los diputados brasileros ven que hay un intento de restauración del pacto colonial para el caso brasilero, ¿no? Y lo mismo sostienen los diputados portugueses, que ven a un Portugal como desgraciado, colonizado. Entonces, lo que justamente están denunciando es el abandono que había hecho João VI del reino portugués. Mientras tanto, las divergencias entre americanos y europeos dentro de las cortes de 1822 se van a dar fundamentalmente en torno a la cuestión de la provincia cisplatina. Para las cortes, los miembros de la corte, los miembros europeos de las cortes, van a sostener que, por ejemplo, la provincia cisplatina, sostenerla, no tiene ningún sentido, puesto que no asegura la integridad de la monarquía y además es un gran gasto para las arcas imperiales. Mientras que los diputados brasileños lo que van a sostener es que no solamente es esencial para el mantenimiento de la territorialidad, de la integridad territorial de la monarquía, puesto que la banda oriental, sostienen, había amenazado con el desmembramiento y la separación, por ejemplo, de Río Grande do Sul, sino que además también los brasileños reclamaban una espacialidad territorial natural para la monarquía, para el Brasil, que decían se extendía del Amazonas al Plata. En 1823, luego de que João haya lanzado el famoso Grito de Ipiranga, se convocan a las partes constitutivas de la monarquía, incluida la provincia cisplatina, a cortes, con el objetivo fundamental de sancionar una constitución. Se los convoca finalmente a una asamblea constituyente. Dentro de esta asamblea constituyente en 1823 van a dominar sobre todo el ala más radical de los grupos liberales. Lo que hace entonces Pedro es eliminar la asamblea y establece una alianza con los grupos liberales más moderados y lanza el famoso manifiesto de 1823, en el que asegura que va a formar parte de la sanción de una nueva constitución, y finalmente esa constitución se sanciona en 1824 y está muy fuertemente influida por el famoso libro Principios de Políticas Aplicables a todos los gobiernos representativos de Benjamin Constant. Recordemos que Benjamin Constant había escrito este libro hacia 1815 en el llamado gobierno de los 100 días napoleónicos, ¿verdad? Y abogaba por una monarquía constitucional, pero una monarquía constitucional limitada, obviamente, por esa constitución y por una división de los poderes, pero la división de los poderes que establecía era muy particular, porque el poder ejecutivo quedaba a cargo de los funcionarios, de los ministros nombrados por el rey, mientras que el rey tenía el cuarto de los poderes, que era el poder moderador, ¿verdad? Era como una suerte de árbitro entre todos los poderes, y se le otorgaba a la figura del rey un cierto carácter no divino, pero sí más allá de las fuerzas en pugnas, y que podía justamente interceder y moderar entre los diversos pueblos. El rey, en última instancia, jamás podía ser atacado, sino que quienes eran responsables de los errores eran sobre todo los ministros y quienes dominasen los poderes legislativo o judicial. La pregunta entonces que tenemos que hacernos, si finalmente con la Constitución de 1824 Brasil finalmente se consolida como un Estado absolutamente independiente, más allá de que esa independencia había sido declarada 2 años antes, pero finalmente se da una Constitución. La pregunta que vamos a ver, porque nosotros vamos a ver el caso brasilero a partir de 2
textos, el texto de Biotti da Costa y el de João Pimenta. Estos dos textos, estas dos miradas historiográficas, son absolutamente divergentes. La de Biotti da Costa, un poquito más tradicional, porque fíjense que aborda este proceso de ruptura ya con una supuesta crisis del orden colonial hacia fines del siglo XVIII. Y hay más bien un relato de los acontecimientos. Frente a esta perspectiva, la de João Pimenta es un poquito más novedosa, porque la pregunta ¿por qué Brasil fue diferente? Para João Pimenta es la pregunta clásica de los análisis historiográficos, es el supuesto orientador de esos análisis, y lo van a poder percibir claramente en el texto de Biotti da Costa. Siempre se pone entonces el énfasis en las singularidades del caso brasilero frente al caso hispanoamericano. Frente a este, por ejemplo, consolida el sistema o el régimen monárquico de gobierno y además su carácter imperial, ¿verdad? Frente a otras también situaciones, como por ejemplo mantiene su integridad territorial, o cosa que en la Hispanoamérica no pasa, todo lo contrario, y además de eso mantiene, por ejemplo, el sistema económico casi intacto, sobre todo la esclavitud y los grandes latifundios de plantaciones. Para João Pimenta, sin embargo, estas caracterizaciones son inadecuadas, porque siempre señalan que Brasil ha sido la excepción a la regla. Para João Pimenta, por el contrario, debe ubicarse el proceso dentro del conjunto espacial temporal iberoamericano y enfatizar no tanto en qué divergen, sino cuáles son sus puntos de contacto. Esta separación, entonces, para João Pimenta sería absolutamente arbitraria o errónea, porque en última instancia es un mismo movimiento, es un mismo proceso revolucionario o de crisis de los imperios ibéricos en América Latina. João Pimenta expone estas tesis en una que es básicamente en toda su investigación historiográfica, ¿verdad? En estos libros que ustedes están viendo en mi pantalla, sobre todo en Brasil y las independencias hispanoamericanas, que es una serie de compilaciones de artículos, y después tenemos sus dos grandes libros que son Estado y Nación hacia el final de los imperios ibéricos, que se encuentra basado en su tesis de maestría, y finalmente el libro que se encuentra basado en su tesis de doctorado, que es La independencia de Brasil y la experiencia hispanoamericana. Todos estos libros de Pimenta tienen una característica en común. Primero y principal, que el caso brasilero e hispanoamericano conforman una misma unidad revolucionaria de carácter tanto atlántico como regional. Pese a que Brasil se inclina por el monarquismo y de esta forma logra absorber la conflictividad y mantener su integridad monárquica, y además de eso a la misma dinastía reinante, es decir, que el principio de legitimidad monárquica sigue funcionando allí, a diferencia de gran parte de los territorios hispánicos. En el caso del mundo hispánico, la misma situación que desencadena la crisis no es una supuesta crisis en el antiguo régimen producto del reformismo pombalino, pongamos por caso, sino se desató por situaciones más bien contingentes, como fue también la invasión de Napoleón a la península. Recordemos, nuevamente, Napoleón invade primero Portugal y después España. Ambos procesos, para Pimenta, son una ruptura del antiguo régimen y el inicio de una construcción o reconstrucción estatal y la conformación de una nación, ¿no? Por eso su título, el título del libro, ¿no? Estado y nación hacia el final de los imperios ibéricos. Pimenta va a argumentar, ¿no?, que este tipo de mutaciones se dan dentro de lo que Koselleck denominaría en pasado futuro el espacio de experiencia y horizontes de expectativas, es decir, lo vivido y cómo a través de esa experiencia ahí se crean ciertas expectativas. Podremos discutir en este caso en particular si estamos, digamos, si nos convence la tesis
de Pimenta. Porque en Viotti da Costa y en Pimenta tenemos, podríamos decir, los dos grandes polos de las interpretaciones de la independencia brasilera. Uno, la de Viotti, un poquito más tradicional, más arraigada en una supuesta existencia de la crisis, una supuesta crisis de la monarquía hacia finales del siglo XVIII, y otra un poquito más a la guerra, que sostiene que justamente esto es un proceso único de ruptura del antiguo régimen en el conjunto de la península ibérica. Pero muchas veces, como verán, el análisis de Pimenta es un poco forzoso, ¿no? Porque es desestimar estas particularidades que tiene Brasil no es un dato menor. Es decir, que el hecho de que Brasil se incline por la monarquía y más allá por el imperio, y además de eso logre obtener consenso en torno a eso, que además de esto haya conservado su integridad territorial, casi la misma territorialidad que tuvo durante siglos, no es un dato menor. Y por última instancia tampoco es un dato menor la continuidad de la economía, del sistema económico, con el mantenimiento, como dijimos, de la esclavitud y también de el gran sistema de latifundios y del sistema de plantaciones. Bueno, hasta aquí el relato. Lo que vamos a ver entonces, lo que voy a hacer es nuevamente dejar una guía de lectura para seguir estos textos, y además voy a hacer una serie de preguntas respecto a el texto de João Pimenta. Es decir, me gustaría que se concentren más en el texto de João Pimenta que, por ejemplo, en el texto de Viotti da Costa. Pero el texto de Viotti da Costa me interesa que lo sigan porque, digamos, hay que conocer los hechos para entender la reflexión que hace un poco João Pimenta en función de lo que nosotros ya conocemos de las independencias hispanoamericanas y cómo se inserta la independencia del Brasil en las independencias más ampliamente llamadas iberoamericanas.